Los precios del mercado de los bienes inmuebles han bajado a consecuencia de la crisis. Sin embargo, el valor catastral, así como sus correlativos fiscales, han aumentado. Eso significa que muchos ciudadanos tienen que pagar el doble de lo que les corresponde por ley. Por ello, el Partido Andalucista considera que es posible que todas las administraciones públicas implicadas en este tema estén cometiendo un delito, un presunto delito de exacción ilegal. Por ello, han presentado el Partido Andalucista una serie de medidas. Para hablar de este tema tenemos hoy con nosotros a Cristóbal González, que es secretario provincial, comarcal de la zona de la costa occidental del Partido Andalucista. Cristóbal, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Nos gustaría que nos explicase estas medidas. Han sido precisamente los comités locales del Partido Andalucista de las localidades de Mijas y de Fuengirola quienes han tomado esta iniciativa para presentar una serie de medidas que induzcan a la reducción de los impuestos sobre viviendas y otros inmuebles. ¿Nos puede explicar por qué se han presentado estas medidas? Sí, bueno, comentando los problemas que tienen los ciudadanos de que se les está exigiendo el pago de unos impuestos como si los precios fuesen los del año 2006 y realmente cuando alguien quiere vender su vivienda, su local, si no lo pone a mitad de precio tiene muy pocas posibilidades de venderlo y aún así hay mucha gente que ni a mitad de precio consigue vender su inmueble. Así que, comentándolo entre compañeros del Partido Andalucista de Mijas y de Fuengirola, conmigo mismo, pues vimos qué se puede hacer aquí. Y bueno, impulsado un poco también por la secretaria local de Mijas, Paqui Espejo, y el secretario local de Fuengirola, Pedro Morgado, pues me dicen, bueno, tú que eres abogado y que eres nuestro secretario provincial, no, perdón, comarcal. ¿Por qué no te pones a estudiarlo jurídicamente a ver qué soluciones podemos adoptar? Entonces, evidentemente, me pongo con el tema y hemos estado, bueno, prácticamente el primer semestre de este 2013 viendo el asunto porque hemos estado recopilando documentación, entre ellos uno de los casos estrellas que teníamos, que se les ha comunicado una complementaria recientemente, entonces hemos tenido que esperar a que llegara esa complementaria para ver el desfase real, ¿no? Era una vivienda en la zona del hipódromo de Mijas, que se compró en poco más de 111.000 euros, una vivienda adosada de 100 metros, y el valor fiscal que le ha venido son 222. Es decir, ahí se ve que en este caso estamos hablando prácticamente del 100% de subida. Es una vivienda dentro de un complejo de 148 que es construida por la Caixa y una empresa 100% de la Caixa pues es quien la ha vendido, es decir, que no es entre particulares que a lo mejor podemos amañar el precio. En este caso es un banco que tiene unas contabilidades y por tanto se presume la seriedad y la formalidad de sus cuentas y de hecho nos consta perfectamente que ese es el precio real, el precio de mercado, porque además se publicitó en páginas web, en revistas, etcétera. Y claro, estas personas en lugar de pagar pues unas cantidades tuvieron que pagar el doble y además se da una circunstancia especial porque hay un menor de 35 años que tiene una serie de bonificaciones fiscales en Andalucía. Entonces resulta que el 50% de esta vivienda la compran un matrimonio y el 50% lo compra un hijo menor de edad con la idea de que sea su vivienda habitual en el futuro. Entonces los padres tienen que pagar el 8% de transmisiones patrimoniales porque previamente la Caixa se lo ha vendido a su empresa, a su mercantil, con IVA, entonces a partir de ahora ya es una segunda transmisión, aunque una vivienda nueva, pero legalmente es una segunda transmisión y se paga el impuesto de transmisiones patrimoniales. Así pues, los padres que se han quedado con el 50% de la vivienda pagan el 8%, pero del doble, por tanto está pagando justo el doble de lo que tendría que pagar. Pero es que el hijo, por tener menos de 35 años, va a ser destinada a su primera vivienda y no llegar a 130.000 euros, tiene la bonificación fiscal. Cuando Hacienda, en este caso de la Junta de Andalucía, le da un valor de 222.000 euros, pues dice, usted ya se pasa de los 130 y usted ya no tiene bonificación fiscal. Entonces, este chico que tenía que pagar sobre 1.900 euros, ahora tiene que pagar sobre 8.900. Fíjate, la diferencia es bestial, es decir, más de un 400%
le ha subido lo que verdaderamente tendría que pagar, porque es que el precio es 111 y algo, no, menos de 112.000 euros, no son 222.000, porque el precio de mercado viene en la ley del catastro inmobiliario y dice que es el más probable de venta entre particulares, entre terceros. Así que podemos ver páginas web, por ejemplo, esto de expansión del día 2 de julio, bueno, aquí lo tengo, está un poco más pequeño, pero aquí lo he hecho en letra un poco La mayor. banca vende 80.000 casas en sus webs con grandes rebajas. Sí, aquí al principio cualquier ciudadano puede coger y poner expansión.com, escribe la banca vende 80.000 casas en sus webs con grandes rebajas y le va a aparecer el artículo entero. Aquí podéis encontrar Banco de Santander, BBV, Solbank, La Caixa, Unicaja, es decir, muchísimos bancos. Y dicen que hay unas rebajas hasta de los 78%. Entonces, es que, bueno, Hacienda, ni de los ayuntamientos, ni la Junta de Andalucía, ni el Estado puede ignorar lo que es público y notorio porque lo puede ver cualquier ciudadano. Y aquí incluso, en este mismo artículo, se puede ver pues rebajas de vivienda hasta de 40 o 50.000 euros. Será pequeñita, será tal, pero las hay. Y todas están rebajadas respecto a sus precios del año 2004, más o menos, que es cuando estamos hablando, porque claro, hablamos de que en Mijas entra el nuevo catastro en 2004 y en Fuengirola en 2005, los precios actuales del catastro. Pero es que tenemos un recorte de prensa del año 2004, donde se dice que el precio de la vivienda sube un 91% desde la entrada del euro. Es decir, el euro todo el mundo sabe que entró en 2002, a principios de 2002, pues 2002, 2003, 2004 subió la vivienda un 91%. O sea, la vivienda estaba muy alta cuando ponen los precios al catastro, ha bajado muchísimo y lo han dejado ahí arriba. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que están, para nosotros, robando al ciudadano. Le están exigiendo que pague, en el caso concreto que hemos puesto, a los padres el doble y al hijo 4 veces más de lo que tendría que pagar porque le han inflado el precio. Es que ese no es su precio. Sí, pero usted ha hablado de un ejemplo en concreto, de un bien inmueble, pero ¿cuántos ciudadanos en Mijas y en Fuengirola pueden estar afectados por ese tema? Porque son los dos municipios en los que ustedes han presentado ese plan de medidas, que muchos municipios más andaluces pueden estar afectados. Claro, lógicamente, en nuestra opinión, Fuengirola y Mijas son dos municipios mayores de 75.000 habitantes, por tanto, todos están afectados, porque si el valor catastral es alto, todos los años pagamos el impuesto de bienes inmuebles, el famoso IBI, lo que antes se llamaba el catastro, así más genéricamente, más popularmente, pues la gente pagará el doble si el valor catastral es el doble. Es decir, como el impuesto va sobre el valor catastral, si el valor es muy alto, pues el impuesto es muy alto. Si bajan el valor, pues el precio tendría que bajar. Por tanto, yo creo que todos los ciudadanos estamos directamente afectados. Otra cosa es el que compre una vivienda, a ese es el que le pegan el palo gordo, porque el que esté pagando 500 euros a lo mejor va a pagar 1.000, o el que tenga que pagar 250 le van a cobrar 500. Entonces, cada año estamos hablando de cifras de este tipo al ciudadano medio. Pero el problema es cuando se compra una vivienda es donde dan, como se dice coloquialmente, el gran palo. Y también cuando se vende una vivienda puede ocurrir que una persona tenga ganancia patrimonial y el Estado, ya no la Junta de Andalucía, el Estado pues se lleve pues el 25 o el 27% de esa supuesta ganancia que no existe, porque si a mí me ha costado un piso 100.000 euros en el año 2002 y lo vendo por 100.000 euros actualmente, yo no he ganado nada, pero he perdido mucho porque seguramente habré usado el banco y habré tenido que pagar intereses y me habrá costado más. Pero bueno, dejando eso aparte, Hacienda va a entender que como han subido los precios, lo que a mí me costó 100.000 euros, ahora vale 150 o vale 200 o vale 180, lo que ellos quieran. Entonces me van a decir, de esa diferencia, a ti te costó 100, vamos a poner que ellos lo valoren ahora en 150, me van a decir, tú te has ganado 50.000 euros, págame el 26%, que más o menos puede ser la media de una ganancia patrimonial, págame la plusvalía, ¿no? La plusvalía, pero la plusvalía del Estado, que se llama Hacienda, que se llama ganancia patrimonial. Y luego el ayuntamiento también me va a cobrar la plusvalía del solar, que me lo cobra el ayuntamiento. Entonces, y también me lo va a cobrar al doble de lo que tendría que pagar, porque como está inflado al doble muchos precios, pues eso es lo que ocurre. En definitiva, ¿esto se llama robar al ciudadano? Yo creo, y el Partido Andalucista creemos que en términos coloquiales sí, es un robo al ciudadano.
que sea una exacción ilegal o no, que esto tiene tanta repercusión que puede ser a nivel nacional y puede afectar a todo el mundo, y entonces pues, todo el mundo va a intentar en esta llama echar agua para que se apague y que aquí no pase nada. Pues sí, esto puede ser grave porque si bajaran los valores catastrales, pues todos los ayuntamientos perderían mucho en los impuestos. Es decir, a lo mejor cada ayuntamiento grande de esto pues puede perder a lo mejor 3 millones de euros al año, porque como están inflados, pues ahora le interesa a todos los ayuntamientos que nadie toque. A la Junta de Andalucía le interesa que nadie toque, porque están cobrando el doble de lo que tendrían que cobrar. Y como hay tanta crisis y le falta dinero, pues este es un buen medio para sacarlo, pero nosotros entendemos que no se puede hacer porque yo entiendo que es un delito. Como tú bien has dicho al principio, es presunto, porque no hay ningún juez lo ha dictaminado, pero en principio si una persona no paga lo que tiene que pagar, dice que es un fraude. Si me cobran el doble de lo que tengo que pagar, pues será por lo menos otro fraude. Vaya, teóricamente y desde el punto de vista coloquial habría que entenderlo así, ¿no? Entonces, presuntamente desde el 2004 nos están cobrando el doble o más de lo que nos debían cobrar, ¿no? Hombre, yo entiendo que a partir de 2007, porque aquí es que estamos hablando de 2004 porque es cuando entran en vigor en Fuengirola y Mijas. En Mijas entra en vigor los valores el 2004 y en Fuengirola se hace la ponencia catastral, que es el estudio y la aprobación de lo que se va a cobrar, y se empieza en 2005. Entonces, es que ese es el momento álgido de la cumbre de la burbuja inmobiliaria. El año 2006 fue ya el definitivo, quiero decir, en el 2007 hubo ya una caída importante, cuando se empezaron a pelear el Partido Popular con el PSOE, diciendo que no reconocía al señor Zapatero que había crisis, pero que había. Es decir, en 2007 además se puede ver las ventas que bajaron totalmente, o sea, en cascada. Eso quiere decir que esto ha estado, podríamos decir, en alza, la burbuja, hasta 2006. Si estos valores, estamos hablando de 2004, pues ha estado prácticamente en la parte superior. Es decir, a lo mejor en 2005-2006 pues podemos decir, hubo un 5, un 10% más. Pues habría que estudiarlo, habría que ver estadísticamente, pero que cuando hablamos de 2004 es porque en Fuengirola Mijas es el año que nos interesa de referencia, ¿no? Pedro Morgado, que es el secretario del PA en Fuengirola, y Paqui Espejo, que es la secretaria del Partido Andalucista en Mijas, ayer estuvieron en Hacienda para entregar este documento y presentarle ese paquete de medidas que propone el Partido Andalucista. ¿Cuáles son? Correcto. En concreto, para Hacienda prácticamente se reduce a una. Hagan ustedes una nueva ponencia. Y para los ciudadanos que me preguntaba ayer una ciudadana, bueno, ¿y es una ponencia qué? Una ponencia es un estudio que hace la Dirección General del Catastro, concretamente aquí en Málaga, ¿no? O la gerencia, a veces se conoce con el nombre técnico de la Gerencia Territorial del Catastro, es un nombre técnico, hace un estudio de mercado y van a ver cuánto vale un piso en el Paseo Marítimo en Fuengirola, uno no, varios, en segunda línea, en la parte periférica, y entonces van haciendo una muestra de los valores de mercado reales. Y luego ellos calculan el valor catastral sobre esos valores. La normativa que tenemos, que está recogida en estos escritos, dice que el valor catastral debe ser la mitad del valor de mercado. Es decir, si un piso vale, como estas viviendas que hemos estado hablando, 114.000 euros, 111, 114, pues podríamos decir que 55, 60.000 euros, por ahí podría andar el valor catastral, aproximadamente sobre la mitad del valor de mercado. Entonces, ¿qué es lo que se le pide a Hacienda? Hacienda puede hacer de oficio una valoración nueva, eso es la ponencia, una nueva valoración y aprobarla para mandárselo a los ayuntamientos. Entonces, lo que pide Pedro Morgado y Paqui Espejo ayer en Hacienda, en la Gerencia Territorial del Catastro, es que hagan ustedes un nuevo estudio, una nueva ponencia, y pongan ustedes los precios del catastro en relación con la situación que vivimos y en relación con los precios de mercado. ¿Por qué? Porque eso es lo legal. O sea, primero porque es lo legal. Segundo, hay dos cuestiones. La primera es porque en Mijas ya han pasado los 10 años. Y a los 10 años de un catastro, de unos precios catastrales, unos valores catastrales, hay que hacer una revisión por ley, es obligatorio. Entonces, a Mijas se le dice, la tendrían ustedes que haber hecho durante este año, del 2013, para que entre en vigor ahora en enero, que es justo cuando se cumplen los 10 años que está esto. Y en Fuengirola van con un año de retraso, entonces un año posterior. Entonces en Fuengirola habría que hacerlo el año que viene, por ley. Entonces,
lo lógico es decirlo ahora, que faltan 6 meses escasos, para que se vayan preparando y para que vayan haciendo el papeleo, para que el año que viene puedan hacer el estudio, porque tendrán que contratar a la gente, no sé si lo harán sus propios técnicos, si tienen que hacer un concurso para que haya gente que colabore ahí, en fin, ya el procedimiento que legalmente proceda. En definitiva, nosotros le decimos, hagan ustedes de oficio ya, tanto en Fuengirola como en Mija, la nueva valoración. Y en segundo lugar, la ley dice, que es la del catastro inmobiliario, un texto refundido del catastro inmobiliario, la ley 1/2004, que te dice concretamente que cuando hay circunstancias que hacen variar los precios, se puede cambiar los valores catastrales. Es decir, cuando hay una circunstancia que es un motivo suficiente, pues eso da lugar a que se pueda hacer una valoración catastral del valor de las viviendas y de los locales, de los inmuebles en definitiva, en cualquier momento. Entonces le decimos, primero porque se ha cumplido los 10 años y tiene usted obligación de hacerlo, y si no, de todas maneras tendrían que hacerlo porque los valores de mercado han bajado a la mitad en términos generales. A lo mejor hay uno que ha bajado el 30% y otro ha bajado el 150%. Estamos hablando estimativamente. Sí, pero si los ayuntamientos tienen la potestad para esa revisión de los valores catastrales, teniendo en cuenta cuál es la situación del mercado ahora que los precios de los bienes inmuebles han bajado bastante, ¿tendrían que adaptarse a esa medida o cada ayuntamiento puede hacer y poner el valor catastral que le convenga? No, la competencia es de la gerencia territorial del catastro. La cuestión es que me has preguntado por el documento que se presentó ayer en el catastro, en Hacienda, que el catastro está dentro de la delegación de Hacienda. Entonces, esa es una cosa. La otra son los escritos que son prácticamente idénticos, quitando lógicamente la casuística de cada municipio, de que uno es del año 2003 y el otro 2004 la ponencia, pero por lo demás el centro de la cuestión, el problema es el mismo, ¿no? Presentan escritos diciendo: pídanle ustedes, el Ayuntamiento de Fuengirola, Pedro Morgado le dice al Ayuntamiento de Fuengirola y Paqui Espejo al Ayuntamiento de Mija, pidan ustedes a la gerencia territorial del catastro que hagan una nueva ponencia, que hagan un nuevo estudio de los precios, lo aprueben y lo manden al ayuntamiento. Porque hay dos vías. Una vía es que el ayuntamiento se lo pide a la gerencia y otra vía es que la gerencia lo hace por sí misma sin que nadie se lo pida. En este caso es que no haría falta ni que nosotros lo pidamos ni que lo pidan los ayuntamientos, porque es que se cumplen los 10 años, por ley hay que hacerlo. Pero como vemos que la gente mira para el lado o mira para atrás para no ver la realidad, ¿por qué? Por lo que te digo, porque en el momento en que se pongan unos nuevos valores catastrales, los ayuntamientos van a recibir menos dinero, porque los ciudadanos vamos a pagar menos. Y eso a los alcaldes y a los concejales y a los del equipo de gobierno de todos los ayuntamientos no les interesa, porque van a recibir menos dinero. Y de boquilla todos los políticos son muy buenos, pero en la realidad el que es bueno es el que lo demuestra. Entonces, en respecto a lo que estábamos comentando, la medida principal es: hagan ustedes el nuevo estudio de valores, que es lo que se llama ponencia, apruébenla y nos lo mandan. Y lógicamente que esa ponencia rebaje los precios a lo que diga el mercado, que vamos a ver que va a estar por la mitad más o menos. Eso ya lo presumimos. Hay otras medidas que son transitorias en los ayuntamientos. En los ayuntamientos se presentan medidas transitorias también, pero ante la gerencia del catastro solo esta, porque es la que procede. ¿Cuáles son las medidas transitorias? Los ayuntamientos cobran el impuesto de bienes inmuebles aplicando un porcentaje que viene en la Ley de Haciendas Locales, que dice que va del 0,4% del valor catastral hasta el 1,1%. En Fuengirola se aplica el 0,5%. Y en Mija un poquito más. Entonces, en lugar de aplicar el 0,5, le decimos al ayuntamiento: mientras se arregla esto, aplica el 0,4, que es lo mínimo que te permite la ley. Eso implicaría una rebaja el año que viene para el ciudadano del 20% de lo que ha pagado este año. No es mucho, pero es mejor que nada, porque eso es lo que puede hacer el ayuntamiento. Y una segunda medida transitoria: los ayuntamientos pueden pedirle al Estado que antes del 31 de enero de cada año, que un índice que se aprueba en los presupuestos generales del Estado, un índice corrector que se aplique a estos municipios, casi siempre es el 1, el 1,01, el 1,02, algo así. Pues de la misma manera hay posibilidad de que sea el 0,8, el 0,7. Si el Estado en los presupuestos generales aprueba ese porcentaje a petición del ayuntamiento, justificado en la crisis económica y en que eso no lo vale, el Estado
tiene la facultad de hacerlo, y si lo hace o no ya, las responsabilidades están ahí. Porque si ahora mismo hubiera un delito de exacción ilegal, pueden pillar a los ayuntamientos, a la Junta de Andalucía, al Estado. Si cada uno pone de su parte lo que puede hacer, está libre de responsabilidades. Porque dice, yo lo máximo que he hecho, ¿qué puedo hacer? Bajar el gravamen aplicable al 0,4. Voy al juez y le digo, mire usted, señoría, yo he hecho lo máximo que puedo hacer, yo ya no puedo hacer más. La Junta de Andalucía, también, eso no se ha hecho todavía, pero se hará próximamente. Tiene también un índice, como tú bien has dicho, del valor correspondiente valor fiscal. La Junta de Andalucía dice, ¿cómo calculo el valor fiscal de Fuengirola? Pues multiplique usted el valor catastral por 1,3. Y en Mijas multiplique usted el valor catastral por 1,5, así lo dice la Junta de Andalucía. ¿Por qué no dice la Junta de Andalucía? Multiplique usted el valor catastral de Fuengirola o Mijas por 0,7 o 0,8. En el momento que haga eso, ya está cobrando lo que a precio de mercado, porque tiene la posibilidad, utilizando ese índice corrector, de bajar o subir el precio fiscal. O sea que el precio fiscal podría bajarse directamente. Entonces, ¿cuál es la medida buena? La medida buena es que hagan la nueva ponencia catastral y pongan al catastro su valor. Pero mientras eso se hace, cada administración, como te digo, puede adoptar medidas para salvar su responsabilidad, porque para mí están todos pringados aquí, todas las administraciones. Cristóbal, ¿y si se demostrase el presunto delito de exacción ilegal, los ciudadanos tendrían derecho a reclamar lo que se les ha cobrado de más? Bueno, el tema es que eso es muy complejo, porque mira, para que eso sucediera, lo normal es que se pusieran un contencioso administrativo, de tal manera que se impugnen esos valores, que se tendría que hacer por provincias o a nivel nacional, y entonces las competencias lógicamente estarían en Madrid, de los juzgados que son correspondientes, porque si a nivel de la provincia de Málaga probablemente sería la sala del Tribunal Superior de Justicia, porque hay juzgados de lo contencioso y la sala. No tengo aquí ahora mismo la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa para ver la competencia, pero por la envergadura que tiene podría ser de la sala. Pero en todo caso, eso tendría repercusión en Fuengirola. Pero estamos hablando de que es un tema nacional, porque el tema del catastro lo hace Hacienda, el catastro está dentro de Hacienda, Hacienda es del Estado. Entonces probablemente habría que articular una medida desde Madrid a nivel de todo el Estado, empezando por el propio Estado y viendo las comunidades autónomas que están haciendo esto y los ayuntamientos. Esto parece absolutamente inviable, porque entonces dice, imagínate que hay una exacción ilegal y que son responsables todo el que ha metido la mano ahí. Pues de ahí no se escaparía casi ni el gato, es decir, tendríamos inhabilitados a la mitad de los políticos que existen hoy día en España. O sea, hay pocas posibilidades de que eso pudiera prosperar, porque es tan gordo donde se han metido que las posibilidades de salir de ahí son mínimas. Pero qué duda cabe que para recuperar el dinero se puede recuperar 4 años desde que se solicita, es decir, lo que no está prescrito, como tú sabes, de cara a Hacienda, a distintos tipos de Hacienda. Son 5 años, ¿no?, lo que la ley contempla de prescripción. Bueno, la prescripción es que depende del momento en que cada impuesto sea exigible, porque, por ejemplo, tú tienes la declaración de Hacienda del 2012 y se está declarando ahora a mitad de 2013 y ahora la Hacienda tiene un tiempo para revisar, etcétera. Entonces te dice, claro, 4 años de prescripción, pero es que eso, ahora hay un año adicional que es mientras tú la presentas y te lo miran. Entonces, a veces lo que ocurre es que hay que mirar el momento para que surta la prescripción, pero bueno, con independencia de que sean 4 o 5, es decir, a estos efectos son 4 siempre, 4 los que se puede reclamar hacia atrás, pero para eso se tendría que hacer a través de un contencioso. Cualquier ciudadano podría plantear un contencioso. El problema es que aquí vale mucho más el collar que el perro. Es decir, si una persona le paga al año 200 o 300 euros que le han pedido de más por el IBI, como tenga que buscar un abogado, un procurador y no sé cuánto, ese es el problema, que la gente no recurre porque es carísimo recurrir. Prefiere pagar, ¿no? Claro, y entonces ese es el problema. En el caso que te cuento de esta vivienda donde se le ha pedido a los padres el doble y al hijo 4 veces más, ahí viene que cabe recurso. Lógicamente esas personas utilizan esos recursos porque estamos hablando de mucho dinero. Pero claro, ahora lo primero que tienes que hacer es pagarte de tu bolsillo, que viene en la propia resolución, dice que cabe recurso, tendrá que traer una peritación del nuevo, o sea, de los valores que tú dices que vale, pero eso tiene que venir avalado por un perito de parte.
y después, como sabes, pues pedirán un perito de insaculación de eso elegido al azar, etcétera. Con el tuyo no se van a conformar, pues dice, claro, este que va a decir lo que diga su cliente. Pero ya te obliga a hacer unos desembolsos que pueden ser 400 euros, 1.000, 600, depende de lo que sea. Y después tienes que pagar el 21% del IVA de los honorarios del perito, de lo que sea. Es decir, que todavía Hacienda va pillando por todas partes. Eso, lógicamente, para ciudadanos que están con el agua al cuello, pues buscan los 200 eurillos de más que le van a pedir por el IBI cada año y se aguantan, y un palo más y otro palo. Entonces, esto es un tema de una envergadura bestial y tiene ese problema. Entonces, hay que diferenciar las dos cosas. Podría haber un delito de fraude, de exacción ilegal. Hay un delito de exacción ilegal que dice que aquel funcionario que exija unos derechos que no corresponden o en cuantía superior a las que corresponden comete delito de exacción ilegal. Eso viene en el Código Penal. Y eso se ajusta perfectamente a esto. A mí me están pidiendo más dinero del que yo tengo que pagar, porque yo he pagado por el valor que yo, con el que yo he comprado la vivienda, yo pago por ese valor. Pero si hay unos señores que dicen, no, el valor es el que a ellos le dan la gana, pues eso es arbitrario, caprichoso, sin justificación, pues desde ese punto de vista habría esa exacción ilegal o cualquier delito similar. Es decir, que habría que estudiar el Código Penal, cosas que yo no he hecho en profundidad, pero porque nosotros lo que hacemos desde el punto de vista político y desde el punto de vista administrativo y no a las administraciones, decirles, señores, esto no se está haciendo. Esto es así. Lógicamente los compañeros tienen abierta la vía de fiscalía. Esto se puede llevar a la fiscalía y decir, mire usted, creemos que hay delito, ¿quieren ustedes investigar? Y entonces pueden que investigue el fiscal si lo ve conveniente o no. Ese sí sería otra vía que no está descartada, pero claro, esto se puede hacer a nivel de todas las provincias, se puede mandar al fiscal general del Estado, porque como digo, que la envergadura es nacional. Entonces el tema es complejísimo, pero a nivel, por lo menos para arreglarlo de ahora para los próximos años, lo ideal es que se haga una nueva valoración catastral, se ponen nuevos valores ajustados a la realidad y desde aquí hacia adelante por lo menos ya no se seguirá robando. Lo que se ha robado de aquí para atrás se puede exigir responsabilidades penales o se puede, como tú bien me decías, si alguien quiere recuperar lo que ha pagado de más tendría que poner un contencioso. Los contenciosos ahora están durando lo que es en juzgado a lo mejor 3 años y si ya en la sala ya ni hablamos. Entonces ese es un problema añadido, es decir, el colapso que sufre la justicia. Y encima otra cosa, como bien sabe, ahora se han puesto tasas judiciales y te dicen que tienes que pagar según sea un procedimiento abreviado o un procedimiento ordinario, las tasas van subiendo y luego te pone un pequeño porcentaje, pero hombre, si lo que reclamamos no es mucho, el porcentaje va a ser pequeño, pero cuando el porcentaje sea grande es que es imposible de que tú tires adelante, porque si perdiera el juicio, pues no te den la razón, pues es que pierdes la casa y te quedas embargado de por vida. Es decir, que es peligrosísimo lo que han hecho ahora con lo de las tasas judiciales, ¿no? Cristóbal, de todas maneras, el Partido Andalucista va a seguir trabajando en este tema. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este material? Sí, empezamos a principios de 2013 y cuando vimos el tema de lo que había ocurrido y de que precisamente conocemos a esta familia del ejemplo que hemos puesto, y ya le dijeron que si no declaraba el valor catastral, se lo dijeron en la oficina liquidadora de la Junta de Andalucía, que tendrían una multa. Y si declaraba el valor catastral tendría solo la complementaria más los intereses, pero el valor catastral estaba en algo más de 148.000 euros y la familia decidió al final pues pagar por el valor catastral, no por los 114.000 o 111.000 euros que le había costado la vivienda. Era 114.000 y algo, pero con una bonificación de 3.000 euros, por eso a veces hablo de 114 o 111 y algo. Y entonces pues al final se pagaron por el valor catastral, pero porque es que eso para mí son además coacciones. Usted o paga esto o tiene multa, pues lo voy a pagar, pues es como si alguien no sé, te asalta y te tiene una navaja o tiene un objeto contundente y dice o me da la cartera o te doy, pues toma la cartera, es lo normal. Pues en este caso esta familia pues se vio obligada, como digo, a abonar los impuestos por el valor catastral. Pues Cristóbal González, muchas gracias por explicarnos este tema. Seguro que el Partido Andalucista va a seguir indagando y viendo qué posibilidades tiene de ayudar a los ciudadanos con respecto a este tema de Hacienda. Claro, económica. El tema es que el Partido Andalucista por lo menos puede demostrar que tiene la conciencia tranquila porque ha hecho lo que se tiene que hacer y todos los ciudadanos pueden entender. Esto lo entiende todo el mundo. ¿Por qué no lo hacen los demás? Porque
todo el mundo pierde. Si aquí roba todo el mundo, pues todo el mundo gana, y aquí lo que tratamos es que no se haga. También hay alcaldes del partido andalucista, y si hacemos esto a nuestros alcaldes les va a perjudicar de entrada, porque van a recibir menos dinero en sus ayuntamientos, y por tanto podrán hacer menos cosas o lo tendrán más difícil, pero es que nosotros pensamos que no se pueden financiar los ayuntamientos robando a la gente. Si el impuesto tiene que subir, pues lo tendrán que decir a los ciudadanos. Le decir, mire usted, el valor catastral es este, y en lugar de aplicarle el 0,5 del índice corrector, ahora vamos a poner el 0,7, porque es que es imposible de que podamos tirar el país estatal. Bueno, que nos lo tendrán que decir el catastrazo, y nos suben tal, pero no nos roben, si el problema aquí es que están robando. Por lo menos estoy hablando a nivel de popular, utilizando el término robar en lenguaje coloquial. Después habrá un presunto delito, como te digo, de exacción ilegal o de alguno conexo, pero en esos términos nos exponemos, nos expresamos. Vaya. Pues muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a vosotros.